Bueno, vamos a continuar con la clase. Sí, Bueno, ya está. ok. La pedagogía científica se refiere al conjunto de pasos necesarios para obtener conocimientos válidos, científicos, mediante instrumentos confiables. Este método intenta proteger al investigador de la subjetividad. Es una secuencia de pasos que nos permiten explicar hechos o fenómenos de la naturaleza a través de una actividad científica. El nacimiento de la pedagogía como conocimiento autónomo y sistematizado tuvo su origen a fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, con obras alemanas como las de Kant, Tratado de Pedagogía, perdón, o Federico Herbar, que es Pedagogía General. Bueno, en la pedagogía científica, lo que esta corriente dice es que para tener conocimientos válidos hay que seguir unos pasos para que el investigador, en este caso, eh, los investigadores van a ser los alumnos, puedan tener conocimientos confiables y dignos. Y ese proceso básico para una investigación siempre es observar, es medir, es clasificar la información, es agrupar, es inferir y es predecir. O sea, son unos pasos científicos que el investigador realiza ¿para qué? Para conocer con respecto a un tema. ¿Y cuál es la diferencia de esta pedagogía científica con la escuela anterior? Sí. ¿Cuál es la Para mí diferencia? que acá, para mí que acá se trata de no depender de la subjetividad del profesor, ¿verdad? Tratar de enseñar o de transmitir datos, ¿verdad? Sí, Tratar para llegar a un tratar de cono... seguir un paso a Sí, paso. sí, exactamente. Así mismo es. Son pasos que sí o sí debe de seguir para poder llegar a un conocimiento válido. Y eso se llama, por ejemplo, proceso de la investigación científica, cuando queremos conocer o profundizar acerca de un tema en específico. Por eso habla de conocimientos autónomos y sistematizados. Y habla acerca de la obra de Kant, que es el tratado de la pedagogía, y de Federico Ergar, que es pedagogía, que habla acerca de la pedagogía general. Profe, Sí, te escucho. ahí cuáles serían, ahí habla de conjunto de pasos necesarios, dice, para Sí, seguir según los científicos. ¿Y cuáles serían esos pasos? lo que acabé de decir, por Ah, ejemplo, ya, ya. es observar, es medir, es clasificar, es comunicar, es inferir y es predecir. O sea, son pasos científicos que sí o sí debemos seguir para llegar a un conocimiento objetivo, ¿verdad? Y no subjetivo. A eso se refiere. Cuando hablamos Ya, luego ya. de procesos científicos, siempre luego vamos a hablar de pasos que tienen que seguir un investigador para llegar a un conocimiento válido. Sí o sí, una Ah, serie de pasos. Así. está. El sociologismo. Sociología como una ciencia empírica de la organización de los grupos humanos. Por su parte, Clapton lo define como estudio de las relaciones humanas y sus consecuencias. ¿Por qué? Porque sociologismo es igual a sociología, y la sociología lo que hace es le estudia qué cosa, al humano en sí. La sociología de la educación
es una de las ciencias que apoya a la pedagogía y a la práctica educativa, por lo cual todos los involucrados en el proceso educativo para comprender y orientar los fenómenos educativos. Por tal motivo, se puede decir que la sociología de la educación es una disciplina que utiliza los conceptos, modelos y teorías de la sociología para entender la educación en su dimensión social. Algunos de los aspectos que se caracterizan, o sea, que caracterizan a la sociología de la educación son lo que describen a continuación. Lo que se describen a continuación es una sociología especial debido a que se ocupa de algunos aspectos concretos de la sociedad. Es una ciencia de la educación, ya que tiene como objeto de estudio a la educación. Es una disciplina explicativa y descriptiva porque pretende y tiene como objetivo principal intervenir en el proceso educativo. Entonces, ¿qué es lo que aporta la sociología a la educación? ¿Qué sostiene esta corriente? Les escucho. Profe, esto sería sociología, pero aplicada a la educación sería. Sí, así es. Ok. Saben que la sociología le estudia a la sociedad. Aparte de estudiar a la sociedad, dice que le estudia la educación también. Y aparte de eso, dice que habla, es una disciplina explicativa y es descriptiva, porque su objetivo principal es el proceso educativo. Entonces, ¿qué es lo que busca? Para mí, profe, sería la relación que hay entre la sociedad y la educación. La, hay una relación ahí. No, claro, porque lo que hace Mm, la sociología, pues, aparte de lo que, eh, como es, la sociología es una materia que se desarrolla dentro bueno, hay colegios que lo que son humanistas tienen como objeto de estudio la sociología. Y sabemos que la sociología le ujú, estudia a la sociedad en sí. Y sí, aparte de ello, lo que también tiene su enfoque en el área educativo. Entonces, lo que ujú, hace es analizar a través del el proceso educativo el, el conocimiento de los estudiantes con respecto eh, al área social, vamos a decir. O sea, lo que trata de explicar y describir el proceso ujú. educativo, esta corriente. Y se inmiscuye no solamente en el área social, sino también en el área educativo. Y si vamos a profundizar más esta parte, sabemos que si vamos a hacer una investigación sociológica dirigida hacia el área educacional, donde vamos a estar investigando cómo se desenvuelve un colegio público en un barrio marginado de un colegio privado en un barrio eh, bien, bueno, vamos a decir, en un nivel social alto, vamos a decir. Evidentemente vamos a encontrar diferencias en muchos sentidos. Profe, hay una parte donde dice, ¿verdad?, que la sociología
es una de las ciencias que apoya a la pedagogía, dice, y a la práctica, pero a la Sí. vez dice que ellos tienen como objetivo principal intervenir en el proceso educativo. En qué sentido se refiere? ¿Cómo tu pregunta, Roque? No entendí. El sociologismo dice Sí, que la sociología de la educación es una de las sí, ciencias que apoya a la pedagogía, dice. sí. Pero hay una parte donde dice al final, dice que es una disciplina explicativa y descriptiva, porque también pretende y tiene como objetivo principal intervenir, dice, en el proceso. ¿En qué sentido ese, donde dice era intervenir? Intervenía en el eh, proceso educativo como materia, por sí, ejemplo, en ciencias sociales, donde habla la parte de ciencias sociales, donde tienen como materia objeto de estudio a la sociedad. o sea que como le agrega más algo Sí, al aprendizaje. sí, así Ah, mismo ya, es. ya, Lo que trata pues es de estudiar el comportamiento humano dentro del área social, ¿verdad? Dentro de la sociedad, que sería el compartir, ¿verdad? Ya sea social, familiar, pero también le interesa la investigación en el área educativa, la forma de cómo el alumnado, vamos a decir, ¿verdad? La forma de cómo ellos eh, absorbiendo, ¿verdad? sí, La enseñanza. sí, exactamente, la enseñanza educativa. Por eso Ya. dice interviene y lo hace a través, si vamos a irnos en el ciclo, segundo ciclo, lo hacen como materia en ciencias sociales que tienen eh, dentro del contenido, ¿verdad? Porque he visto en el libro de mi hija la parte social y la parte de la sociedad. Y si vamos a irnos en lo secundario, también tenemos estudios sociales, ¿verdad? Que estudios sociales es también el estudio de la sociedad. Esas son herramientas que tiene el profesor para enseñar un área determinada. Pero acá, si vamos a hablar en lo que sí, el sociologismo en sí lo que busca es la interacción educativa del alumnado dentro de su entorno. No sé si me expliqué. Sí. Sí, profe, ¿se entiende? Bueno, las corrientes pedagógicas del catolicismo. Las corrientes pedagógicas se entienden como todas esas líneas de intervención como, como fin de describir, explicar y entender los distintos aspectos de esta ciencia, misma que se enfoca principalmente en el sector educativo. También cabe mencionar que existen diferentes corrientes pedagógicas, algunas más antiguas que otras, que ofrecen un tipo de formación diferente para ayudar al alumnado según sus necesidades. Se entiende como un conjunto de principios y criterios que regulan el quehacer educativo en orden a la educación religiosa. Las corrientes pedagógicas del catolicismo sabemos que hay colegios que, no digo todos los colegios, ¿verdad? O escuelas que tienen como materia religión y que le dan un enfoque educativo. ¿Para qué? Para que ese niño o esa niña pueda ir desarrollándose con valores, ¿verdad? Entonces lo que busca eh, eh, esta corriente es adentrarse, ¿verdad?, en el sector educativo a través de la ¿qué? De la religión. Y lo hace como, como materia, ¿verdad? Que es religión. Que hay algunos colegios que tienen y otros que no tienen. Generalmente los privados son los que tienen. Ahí. No sé si me siguieron. Sí, profe. Sí, sí, vamos siguiendo. El paradigma de Así. la escuela nueva. La llamada escuela nueva fue un movimiento pedagógico heterogéneo iniciada a finales del siglo XIX. La escuela nueva, llamada también escuela activa, surge como una reacción a la escuela tradicional. A la escuela tradicional y a las relaciones sociales que imperaban en la época de esta.
Se constituye en una verdadera corriente pedagógica, en una propuesta educativa de nuevo perfil. Quizás cuando al finalizar la Primera Guerra Mundial la educación fue nuevamente considerada esperanza de paz. Pese a que sus orígenes son más remotos, el movimiento encontró su mayor auge en tiempos bélicos, por lo que su ánimo renovador de la enseñanza es característico, además de fundamentar gran parte de sus planteamientos en la psicología del desarrollo infantil. Para algunos estudiosos llegó a ser como una revolución copernicana de la educación, en la educación. En la opinión de Ferrier, los pedagogos de la escuela nueva fueron poseídos por un ardiente deseo de paz y volvieron a ver en la educación el medio más idóneo para fomentar la comprensión entre los hombres y entre las naciones. La solidaridad humana, perdón, se cayó la solidaridad humana, desarrollar el amor fraternal sin importar diferencia de nacionalidad, de tipo étnico o cultural, que impulsó la vida, que el impulso de vida se impusiera por fin sobre el instinto de la muerte, que se pudieran resolver de manera pacífica los conflictos entre las naciones y entre los grupos sociales. De esta manera, la nueva educación tendrá que ser capaz de formar a los individuos para la paz, la comprensión y la solidaridad. Según el movimiento de la escuela nueva, era importante denunciar y modificar los vicios de la educación tradicional: pasividad, intelectualismo, magistrocentrismo, superficialidad, enciclopedismo, verbalismo, con el propósito de definir un nuevo rol a los diferentes participantes del proceso educativo. Así pues, tenemos que la noción del niño en este modelo debe estar basado en planteamientos del desarrollo, y el acto educativo debe tratar a cada uno según sus actitudes. No hay aprendizaje efectivo que no parta de alguna necesidad o interés del niño. Ese interés debe ser considerado el punto de partida para la educación. Respecto a la relación maestro-alumno, se transita de una relación de poder y sumisión que se da en la escuela tradicional a un vínculo marcado por relación de afecto y camaradería. Es más importante la forma de conducirse del maestro que la palabra. El maestro será pues un auxiliar del libre y espontáneo desarrollo del niño. La autodisciplina es un elemento que se incorpora en esta nueva relación. El maestro cede el poder a sus alumnos para poder colocarlos en posición funcional de autogobierno, que los lleve a comprender la necesidad de elaborar y observar reglas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir esta, este paradigma de la nueva escuela? Lo que trata es de enfocar la educación en tiempos bélicos, de enfocar la educación a través de la paz, la comprensión y la solidaridad, y no la guerra, la intolerancia o desacuerdos que hacen llevar eh, a la guerra, vamos a decir. Por eso dice que es en contrapartida a la escuela tradicional, que la escuela tradicional, que era la vieja escuela. Por eso la gente dice, ¿verdad?, que hace falta la vieja escuela donde el docente era el líder y los alumnos tenían que seguir las directrices del docente. Era una especie de poder y sumisión por parte de ellos. El alumno hacía caso, era responsable, hacía lo que el docente dentro del aula solicitaba. Sin embargo, en la nueva escuela habla de la libertad y la espontaneidad del niño, y habla también acerca de la autodisciplina, que el niño o la niña se debe autodisciplinarse. No sé si entendieron así o Perfecto, profe. escucho la opinión de ustedes.
Ahí lo que a mí me llamó la atención es que el aprendizaje tiene que partir del interés del niño. O sea, hay que ver qué, Mm. despertar su interés y que ese sea el Eh, motor del aprendizaje, ¿verdad? Viste que es como una especie de, yo digo que es como una especie de actitudes vocacionales, viste que cuando estábamos en el colegio te hacía hacia qué área más o menos uno se dirigía, ¿verdad? Si cerca del área de contabilidad, administrador, yo creo que más bien hacia dónde tipo le interesa conocer o hacia dónde él va a dirigir o va a optar por estudiar lo que se refiere a este tipo, a la nueva escuela, de saber en qué es lo que está interesado el niño para poder el instructor del aula poder dirigir sus conocimientos sobre esa área y de ahí yo creo que es partir a algo más profundo para que pueda conocer más. Por eso siempre digo luego que cuando tenemos una materia hay que despertar el interés del alumno para que quiera saber más. Ahora lo que voy nomás en diferencia con la vieja escuela que era poder y sumisión, la nueva escuela era más libre, más flexible y donde le dejaba al alumno hasta, ¿por qué no decirlo? Ahora elaborar y crear sus propias reglas, pero siempre enfocado en el interés nuevamente como era en la escuela. Harvard creo que potenciaba el interés del niño para la educación. Entonces voy a continuar para hacer. La sociedad en la que vivimos es reflejo de la escuela que construimos. La educación que ofrecemos, esta tiene que ir evolucionando al mismo ritmo en que hace la sociedad y su gente. La escuela nueva responde a las necesidades de unos educadores de cambiar la educación en consecuencia de los problemas sociales. Es una educación donde se respete, donde haya paz y se pueda respetar las opiniones diferentes del alumnado. ¿Para qué? Para evitar eh, cuestiones de guerra, cuestiones bélicas o agresivas, ¿verdad? Saliendo de la guerra, ¿verdad? La necesidad de transformación progresista fue a cargo de críticos de la educación tradicional y surgió a finales del siglo XIX. Entonces, lo que podemos decir acerca de la nueva escuela es que esta escuela lo que quiere decir, o sea, sale en contrapartida con la escuela tradicional, que era la escuela de sumisión y donde el docente tenía el poder y era la autoridad dentro de la clase. Sin embargo, esta escuela tiene otra corriente, pero que vamos a ir viendo en la unidad siguiente, la diferencia entre ambas escuelas. No sé si tienen otra idea. Esta escuela pues más se enfoca en es dejarle al alumno o darle una especie de autonomía para que puedan eh, enriquecer sus conocimientos, le da mucha libertad. No sé si tienen alguna o quieren opinar. Le prioriza al alumno como centro educativo. Y sí, profe, pero le priorizan ahora, pero ellos ya abusan de esa libertad Eh, también. bueno, y ahí pues, ahí es cuando no podemos, por decirlo de alguna manera, este tipo de escuela es muy permisivista y cuando queremos cortar esa permisividad es donde ocurren los problemas dentro del aula. Entonces, a eso es lo que vamos. Entonces, tiene que haber un punto intermedio. Y estando en la actualidad ahora no hay ni un punto intermedio. Y sí, pero hay que buscar la forma, pues, para no también ser, por ejemplo, muy autoritario, ¿verdad? Pero el docente desde el día uno puede
decir cuáles van a ser las reglas de mi clase, por ejemplo. Decir desde el día uno. Entonces, el que avisa no traiciona. Yo creo que hay que encarar por ese lado. Reglas de la clase de la profe. Entonces, vos sabés que es notable, che, ahora que me voy ahora por las escuelas públicas. Dicen, ay, no, con ese no da gusto tener. No, él es muy, hay que ser así, línea con ese docente. Y le catalogan acá, no, con ese es fácil, con eso vamos a pasar. Así se le tacha al Sí, docente. No, con ese no, ese es estricto, ese tal cosa. Ah, no, con ella no, no pasa nada, ella calidad, ella tal. ¿Entendés a lo que voy? Si vos querés sí, marcar una presencia o tenés tu carácter, el alumno sabe con quién va a ser y con quién no va a ser. Pero siempre lo que dice es, esta escuela hay que respetar al alumno, porque por lo que busca es la experiencia propia del alumno y que plantee sus propias expectativas educativas, su propio problema educativo, su pensamiento, su información, su observación. ¿Para qué? Para que él pueda tener esa reacción de solucionar los problemas. Por eso habla de la guerra bélica. No sé si me explico, pero es muy permisivo. Pero el alumno sabe también con quién va a ser, con quién no, porque vos escuchas que ellos le quitan preconceptos. Si tienen 18 materias, son 18 profesores o 15 porque hay profesores que tienen más materias y le catalogan así, ah, no, con ese no, con ese es, con esa sí, con esa no. Y así escuchas. Entonces, por eso digo, desde el día uno, uno tiene que imponer sus reglas de la clase, como se dice. sí. No Sí, sé se si- entiende el punto, pues. bueno, y no sé si tienen alguna pregunta. Lo que aplica el ministerio, ¿cuál sería, profe? ¿Cuál es parecido a cuál Es, escuela sería? y es la nueva escuela. La nueva escuela. Y le deja al alumno, pero le controla ¿con qué? Con los procesos. Le da para el que el alumno sea curioso, investigue. Pero ¿qué pasa? Nosotros pues mezclamos todo. Agarramos todas las herramientas que podemos utilizar para poder cambiar el sistema. El MEP te da los contenidos que uno tiene que regirse, ¿verdad? Pero para qué, pero el docente es constructor de sus propias técnicas, para que me entiendan. Si yo aplico un paradigma y no me funciona, yo tengo que agarrar o ver otras alternativas para lograr que mis alumnos salgan o progresen. Y le deja, por ejemplo, al alumno que sea constructor de sus propios conocimientos para que investiguen cuando da trabajo de acuerdo a la materia que tengan. Pero así también controla al alumno para no regalar, en el sentido, notas. Hay los procesos que deben de cumplir para ganarse esos puntos. Y cómo él ahí presiona al docente. Bueno, tal fecha me entregan, no me entregan tal fecha, pierden los puntos. Entonces, están obligados a hacer o si no, directamente pierden los puntos. Y eh, tienen la nota de los exámenes y de las pruebas que se suelen hacer dentro de las famosas evaluaciones para saber el conocimiento de los chicos. Pero hoy en día, como, como dice el compañero Roque, los alumnos ya no te respetan, pero como digo, depende de uno, porque ellos le miden. A cada docente que entra en aula, ellos les miden hasta dónde pueden ser eh, con el perdón de la palabra, hasta dónde pueden ser irrespetuosos o no, ¿verdad? Así es. Entonces depende mucho de ustedes. Pero sí no ser autoritario y, y sostener en clase que solamente lo que dicen ustedes es lo válido. ¿Por qué? Porque pueden ellos ir a investigar y volver a preguntar sobre algunos puntos el que quiere conocer, ¿verdad?
pero uno nunca es conocedor de todo. ¿Por qué? Porque siempre vamos actualizando o vamos leyendo otros autores, porque cada autor tiene un pensamiento diferente. Es así. No sé si tienen alguna pregunta. Está bien claro, profe. Es muy entendible. Bueno, genial. Entonces, está Lili, Aldo, ¿alguna pregunta, consulta? Roque se sumó ahora. Está Ah, todo bien, claro, profe. Lo poco que pude escuchar y entender, porque acá estoy también con mi hija, seguí. Y entendí bien también, profe. bueno, de igual forma voy a pasar la grabación de esta clase al grupo. Está bien, profe, perfecto. Bueno, entonces terminamos. Nos vemos el próximo viernes, Dios mediante. Dale. Está Dale. bien, Que profe. te recupere, Dale, profe. profe. Gracias, Pronta Que te recupere. recuperación, profe. gracias, Tomale Eso gracias. mejor, profe. prednisona, profe, si no sos Sí, alérgica a la prednisona. sí, ya me dieron ya luego. Ya. Bueno, Está, profe. chao, Pronta chao. recuperación. Chao, Gracias. chao. Hasta luego. Chao, chao. Sí, Hasta luego, compañero. Chao, hasta chao. luego, chao, chao. Chao. Hasta luego. Buenas noches.